Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos más negocios. Les habla María Dolores Arias y hoy vamos a estar platicando acerca de la moralidad del éxito y también por qué es importante tener una moral que te ayude, un sistema ético que te ayude a alcanzar el éxito. Y cómo no sabotearte a ti mismo. Así que de eso vamos a estar platicando con nuestro invitado Warren Orbo, quien ya se encuentra en los estudios. Y quiero aprovechar para empezar hablándoles acerca de cómo conseguir referidos. Yo no sé si ustedes, pero por lo general se ha hablado de pedir referidos y es una forma de hacer crecer los negocios. Pues de eso quiero platicarles en la llave maestra. Más negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. ¿Cómo pedir referidos? ¿Cómo preguntar por referidos y obtener más clientes? Los referidos son una forma o una de las formas más eficientes o más efectivas para crecer tu negocio. El punto es cómo aprender a pedir estos referidos. Muchos pequeños empresas o pequeños empresarios, emprendedores, no se preocupan o no piden referidos y puede ser por muchas razones. Primera, porque asumen que como hacen un buen trabajo, como el cliente quedó muy satisfecho, pues va a haber una publicidad o una propaganda boca a boca y entonces pues me van a referir cada vez que necesiten algo, pues se van a acordar de mí y entonces así voy a conseguir más clientes. Muchas veces pues tampoco buscan referidos porque pues se sienten un poco incómodos solicitando estos datos o estos referidos. Otros esperan que los referidos lleguen pues de forma casi que automática porque hiciste un buen trabajo y muchas veces no te das cuenta que al hacer algo muy bien e irte es como llegar a comer o llegar a desayunar y dejar la mitad en el plato. Así que es importante que te pidas tus referidos. ¿Por qué no funciona el hecho de que pienses que los clientes te van a referir? Porque los clientes pues están con sus propias preocupaciones, porque tienen otras cosas que hacer, pero eso no significa que no estén, que no quieran ayudarte. Entonces muchas veces al asumir que al hacer un buen trabajo ellos están satisfechos y te van a referir, pues no funciona así. Sin embargo, si están satisfechos con tu trabajo, puedes pedirle y puedes solicitarles que te ayuden y por lo general pues te van a ayudar. Cuando tú les preguntas por referidos, pues lo van a hacer porque por empezar ellos no se les ocurre que debería decirle que tales personas podría interesarle lo que él hace, porque no se les ocurre. Entonces es importante que si tú se los dices, pues ellos van a pensar, es cierto, conozco a fulano o conozco a tal que te podría ayudar. Entonces, hay que primero, si una de las razones por las que no pides referidos es porque te da cierto temor, pues cómo generar este hábito que te puede ayudar a hacer crecer tu negocio, es que primero, la mayoría de personas le gusta o están dispuestas a ayudar a otras y en especial si esto no implica un costo a hacerlo. O sea, no implica un desembolso, no implica más que pues hacer un poco de memoria y ver quién podría ser
un posible cliente. Por otro lado, lo peor que puede suceder es que te digan que no. Sin embargo, esto no es tan terrible. Y una de las frases que he escuchado y que creo que aplica esto es: el no ya lo tienes, así que si te dicen no, pues ya lo tenías, solo lo confirmaste. Por otro lado, preguntar por referidos debería convertirse en una rutina en el cual tú, cada vez que tienes ese proceso, así como conocemos el proceso de prospectar, de presentar las propuestas, pedir las citas, hacer las presentaciones, darle seguimiento, pues debe haber una parte de ese ciclo de venta de preguntar por referidos. Y entonces esto lo podrías poner o hacerlo al final, en la reunión final con tu cliente. Ahí es un perfecto momento para preguntarle por referidos, por prospectos que te podrían ser tus futuros clientes. Como estás generando el hábito, uno de los consejos es crea un guión que tú puedas recordar, un guión que te sirva para recordar cuáles son las partes importantes que tú tienes que decirle a quien le está solicitando el referido. Pues debe ser un guión sencillo, fácil de recordar, no estás pues dando un discurso aceptando o dando las gracias por tus éxitos obtenidos en el fin de año. No, es algo que sea sincero y directo. Puede ser algo como: estoy muy contento, muy agradecido que a usted le haya, o muy, muy contento de que a usted le haya gustado mi trabajo. Y realmente apreciaría si usted me podría, o si podría darle mi nombre a otras personas que podrían solicitar el mismo, que estén interesados en lo que yo hago. Y más que en lo que yo hago es decir qué es lo que hago, ¿verdad? Por ejemplo, en consultorías de administración, en consultorías de productividad. Y sería posible que le pueda dejar unas tarjetas de presentación para que usted se las haga llegar a aquellas personas que considera que podrían interesarse en consultorías de productividad. Y entonces dejarle las tarjetas adicionales, tarjetas de presentación adicionales, pues hace que tu actual cliente pues sea más fácil podérselas entregar a otros. Ahora, puede ser un poco más directo, un poco, si podemos decirlo, un poco más atrevido, y usar un guión en el cual empieces igual diciéndole que estás muy contento de saber que tu trabajo funcionó, que tu trabajo le fue muy útil y que pues estás buscando por nuevos referidos, y si te preguntas si él conocería a alguien que podría estar interesado en la consultoría de productividad. Y entonces, aquí, cuando haces esta solicitud y cuando pides esto, pues haces una pausa y esperas a ver qué te dice. Puede ser como un sí, un quizá o un no. Si te dice que sí y te da los nombres, la segunda parte es preguntarle si no le molestaría que tú los contactaras directamente o si prefieres que él haga el contacto y los presente. Y entonces aquí, pues tú le estás dando esa segunda parte. Si ya te dio el nombre y te dijo cómo contactarlo, pues preguntarle: ¿puedo contactarlo directamente o prefiere hacerlo usted y presentarnos? Y entonces ahí ya le das espacio para que él decida cómo se debe hacer. Si no te da nombres y si solo te dice posiblemente, pues ahí viene la segunda parte de decir: bueno, me gustaría dejarle algunas tarjetas de presentación que usted pudiera pasarle a estas personas. Y entonces es por eso que estas son la forma en que tú podrías hacer referidos. ¿Qué consejos serían importantes? 1, los referidos siempre se piden personalmente, a menos que sea un trabajo que te contrataron empresas en otros países y que tú estás trabajando aquí y no puedas hacerlo personalmente, pues podrías hacerlo por correo, pero lo mejor y lo más, no solo lo más respetuoso, más personalizado, es lo más exitoso a la hora de pedir referidos, es hacerlo personalmente. Otro, no pidas los referidos cuando estés entregando tu factura. Ese no es momento para pedir referidos. Era como te decía, cuando ya estás en el cierre, cuando ya han terminado,
cuando ya estás pues haciendo la presentación de lo que tú hiciste y obviamente te dicen que hiciste un buen trabajo. Por otro lado, cuando estás en esta presentación que ya te dijeron que hiciste un muy buen trabajo, es el momento ideal para, como te digo, pedir los referidos, pero también puedes hacer otra cosa, pedir testimoniales, solicitarles que es muy valioso para ti su testimonial, porque es un referente en la industria, un referente en lo que tú haces, y para ti sería muy valioso poder tener su testimonial. Así que, pues para pedir referidos, lo que necesitas es vencer las objeciones que tienes, que tú mismo te has puesto, como el miedo, como la timidez o cualquier otra, o como ya vendrán. Vencer esto y empezar a construir tu negocio a través de solicitar referidos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Practicando. Esto es como muchas cosas, se va mejorando, haciéndolo un hábito y practicando. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cuál es esa moralidad que te ayuda a lograr el éxito? ¿Cuáles son esos principios que deberías considerar en tu vida para facilitarte o por lo menos no hacerte tan complicado el éxito? Y qué mejor no sabotearte. De eso platicaremos cuando regresemos del corte. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Asegúrate, por aquello de las 61,197 colisiones que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Comunícate al 1757 o visita aseguradorageneral.com. Regresamos a Más Negocios y ya está con nosotros nuestro invitado Warren Orbo, con quien vamos a estar platicando acerca de de esa moralidad o esa moralidad que te ayuda a lograr el éxito. Y uno pensaría que tiene que ver la moralidad y el éxito, y tal vez, no sé si quieres empezar por ahí o quieres que empezar hablando acerca de qué es la moralidad o qué es la ética. ¿Por dónde quisieras empezar? Bueno, hablemos de la ética, porque mucha gente piensa que la ética es algo que es producto de tus emociones y que la gente más o menos sabe qué es lo bueno o qué es lo malo, o piensan que la ética es algo que les da la religión, que son una serie de mandatos o comandos éticos que tiene que obedecer para ser bueno, pero en realidad nunca llegan al meollo del asunto. Hay otra concepción también, es muchas veces dicen, bueno, la ética o la moral me sirve para vivir en sociedad, y entonces lo ven como para lo que me sirve es para que yo pueda estar en una sociedad. En realidad la ética, para ponerlo como Rand lo dijo en una ocasión, es la ciencia de la autopreservación. ¿Qué te parece? O sea, nosotros no tenemos un código innato o ninguna instinto que nos indica qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos vivos. Y el propósito, digamos, de vivir es mantenerte con vida. Y no solo
no solo mantenerte con vida, sino que vivir bien, florecer. Entonces, para eso tienes que poder identificar qué es bueno y qué es malo para ti, y para lograr ese propósito. Y esa es la ética, es una serie de código de valores primero, o metavalores, digamos. Hay metavalores, valores que hay que alcanzar, y para alcanzarlos, conseguirlos y conservarlos, tienes que tomar un cierto curso de acción, y ese curso de acción es, cuando se vuelve habitual, es lo que son las virtudes. Y eso es lo que hace la ética. Y la ética te va a servir para poder vivir, incluso si estás en una isla sola. O sea, no es para la sociedad, es personal. Es una serie de normas personales o principios personales que te ayudan a vivir mejor. Para aplicar cómo vas a vivir en sociedad, entonces hay una fase de la ética que podríamos llamar ética social, pero que se conoce con otro nombre también, que es el nombre de política en filosofía, ¿verdad? Que se establece cuáles son los principios para poder vivir en concordia con los demás, que ese es el propósito. Entonces, Rand insistía mucho en que esos valores que digamos, empecemos primero por el metavalor principal es, ese podríamos decir que puede ser arbitrario si querés o no, en el sentido que es, ¿querés estar con vida o no querés estar con vida? Si tú decidís que no querés estar con vida, pues no hay mucho que hacer, es decir, si no haces nada te vas a morir, o puedes acelerarlo mediante algún medio que querrás. Pero si decidís que querés mantenerte con vida y vivir bien, esa decisión establece una serie de valores que ya no son opcionales, que si no los elegís, no vas a poder alcanzar tu propósito. Y por eso Ayn Rand a esos valores le llama valores objetivos. Entonces, los valores que ella identifica, primero es la razón, porque la razón es el instrumento que te sirve para identificar la realidad. Las emociones no son instrumentos cognitivos, no te sirven para identificar la realidad. De hecho, las emociones lo que son respuestas psicosomáticas a el contexto de la realidad, pero que está condicionado por juicios previos que has hecho. O sea, y si el juicio puede ser correcto o incorrecto. Lo que tú querés hacer es juicios correctos para que las emociones correspondan a juicios correctos. El otro valor que ella establece es lo que él llama propósito. Y el propósito en realidad es fijar tus metas, tus fines de cómo querés vivir. Y eso es muy importante porque ordena, digamos, le da una jerarquía a todas tus acciones en la vida, ¿verdad? La gente conoce mucho lo contrario, por ejemplo. Cuando dicen de una persona, es que está perdido o está perdida, no sabe qué quiere. Ese es el que no tiene propósito y se le pasa la vida y no supo qué hacer. El propósito te fija qué vas a hacer con el tiempo limitado que tenés, que es el tiempo de tu vida, para sacarle, digamos, hasta el tuétano, ¿verdad?, de sabor a la vida. Y luego, el tercer valor que ella encontró, sin el cual no podés realmente vivir, es la autoestima. Y la autoestima es un juicio que uno constantemente se hace de uno mismo. Y uno tiene autoestima cuando en ese juicio uno se da cuenta que uno tiene la capacidad para resolver problemas, o sea, para poder vivir, y que merece vivir, ¿verdad? Porque si tú en ese juicio decidís que no mereces vivir, no vas a actuar para vivir bien. O si tú te sentís incapaz o no desarrollas la capacidad para poder tomar las decisiones adecuadas, también vas a sentir que no puedes vivir bien, no vas a tener autoestima. Entonces es muy importante ese valor
que para poderlo conseguir, obviamente vas a tener que practicar las virtudes, porque no es solo cuestión de decidir, sí, yo tengo autoestima, solo así nomás, ¿no? Que ese fue un error que cometían antes, no sé si todavía, pero muchos padres, que estaba de moda darle autoestima a los hijos, y entonces les decían a los hijos, tú puedes, y el niño no podía, porque no tenía las capacidades, entonces hacía y fallaba, ¿verdad? Entonces se daba cuenta que no. Era contraproducente. Y luego otra cosa que tienen muy mala, que viene de esa época, es premiar los fracasos, ¿verdad? O sea, hay una competencia y a todos le dan premio. Entonces no importa que te esforces o no te esforces, de todas maneras vas a tener premio. Eso destruye la autoestima. Igual el que gana no. Por eso no encuentra. No hay autoestima. Eso no quiere decir que el fracaso no sea aprovechable. Es decir, el error es muy útil, porque del error aprende uno, ¿verdad? Te voy a poner un caso, este es un ejemplo en otro campo. Digamos, yo durante mucho tiempo di clases de dibujo. De hecho, así, bueno, no fue así como empecé, porque empecé dando tutorías de matemática y física, pero en la universidad sí empecé dando clases de dibujo. Y un error que hace mucha gente cuando empieza a dibujar es que hace una línea que le salió torcida y la borra y vuelve a probar. Eso es fatal. Lo que tenés que hacer es hacer la línea que salió torcida, y esa te sirve de referencia para hacer la línea recta después. Si borras el error, no tenés referencia y te vuelves a equivocar. O sea, que por lo que voy a entender, el error te sirve de referencia. El error te sirve ¿Como el contraste? Sí, te sirve para poder corregir. Si no cometes el error y no lo tenés presente, no podés corregir, ¿verdad? Entonces el error no hay que verlo como algo malo, sino como un sistema para poder corregir cosas. Entonces, digamos, esto que acabo de mencionar, pues tiene sus virtudes cardinales, de las cuales se derivan otras, que es lo que Ayn Rand llamaba la racionalidad, que la racionalidad no es, como mucha gente piensa, usar la razón, sino que es sensatez, es decir, usar la razón para hacer juicios correctos. Porque todo el mundo usa la razón, ¿verdad? Todo el mundo está pensando, pero no todo el mundo piensa bien. Pensar bien no es una cosa sencilla. Es decir, pensar bien requiere, como vimos en uno de los programas, ser objetivo, ver la realidad, usar lógica. Mejor si todavía aprendes lógica y la puedes aplicar. Ser íntegro, es decir, y ser honesto, no falsear la realidad, no pretender que las cosas son distintas de como son. Entonces todo eso va relacionado con esa sensatez o ese buen juicio o esa racionalidad. La otra virtud cardinal que está relacionada a conseguir el valor del propósito es la productividad, porque el ser humano no debiera ser un ser depredador como los demás animales, porque precisamente gracias a su racionalidad puede producir riqueza. Entonces la virtud más importante es precisamente producir esa riqueza para poder vivir mejor. Es decir, producir aquellas cosas que te van a ayudar, por ejemplo, a defenderte del medio ambiente. Inventás la casa, inventás el vidrio como el que está aquí atrás, que nos protege del clima de allá afuera. Inventás el aire acondicionado, inventás producir energía eléctrica, inventás la luz para poder estar trabajando de noche, en fin. Todas esas cosas son parte de la productividad. Y no tenés que ser un genio para ser virtuoso. Cualquiera que hace un trabajo productivo es un virtuoso. Desde el que hace, por ejemplo, la limpieza, que te está manteniendo limpio, el lugar de trabajo está mejorando el lugar de trabajo, hasta el que está diseñando un ciclotrón, ¿verdad? Es decir, todos están siendo productivos.
Y esa es la virtud importante en ese sentido. Y para conseguir la autoestima, la virtud es lo que Ayn Rand llama el orgullo. Aristóteles le llama megalosiquia y traducido al latín y después al español se llama magnanimidad. Magnanimidad viene de magna anima y megalosiquia quiere decir gran psique. Solo que hay que recordar que para Aristóteles el alma no es lo que para la mayoría de gente cree que es. No es algo que está por ahí, sino que es una estructura. En el caso del hombre, su estructura racional. Entonces, el magnánimo o el orgulloso lo que hace es que tiene como principio no tolerar ser menos que lo mejor. Es decir, trata constantemente de ser lo mejor que puede ser. Y esa es una decisión racional y la lleva a ese comportamiento. No es vanidad, y no es lo que la gente piensa de que me siento orgulloso porque hice tal cosa, sino que el orgullo es comportarme con dignidad porque no quiero ser menos que lo mejor. Digamos, era una virtud que los ingleses calificaban como to be a gentleman, ¿verdad? Ser un gentilhombre. Ahora, esas virtudes, digamos, son muy generales, aplicables a cualquier cosa. Pero si las vas a aplicar al mundo de negocios, digamos, entonces hay varios principios que se derivan de ahí. ¿Qué te parece, Warren, si cuando regresemos del corte hablemos de esto, de estos principios aplicados a los negocios? Y me quedé pensando también en una pregunta respecto a, tú dijiste que una de las principales preguntas que debemos responder es si quiero mantenerme con vida y si quiero vivir una buena vida. Sí. ¿Qué se entiende por una buena vida? Porque muchos dicen se está dando la buena vida y es porque anda de parranda todo el tiempo. ¿Eso es la buena vida? ¿Qué te parece si lo hablamos cuando regresemos del corte? Philip Morris International nos comparte que su CEO afirma que la ambición de la empresa es convencer a todos los fumadores adultos actuales que tienen la intención de seguir fumando a que se cambien a los productos libres de humo lo más pronto posible. ¿Quieres saber más? Visita la página www.pmi.com. Gracias a quienes nos mandan saludos. Estamos transmitiendo a través de nuestras diferentes plataformas. En Facebook lo hacemos por libertopolis.com. En YouTube nuestro canal es Libertópolis. Y por Twitter lo hacemos a través de la cuenta @Libertópolis. Muchas gracias. Saludos también a Rolando que nos manda saludos. Muchas gracias. Y a quienes están compartiendo nuestra transmisión, muchas gracias también. Estamos platicando con Warren Orbo acerca de cuál es esa moralidad que te ayuda a lograr el éxito o cuál te sabotea. Y hemos hablado acerca de los valores objetivos, de las virtudes cardinales, y nos quedamos con dos preguntas. Una era que hablabas de vivir la buena vida, no solo vivir, sino vivir la buena vida. ¿Qué es vivir la buena vida? Porque muchos dicen es que está viviendo la buena vida, y lo otro era estos principios aplicados a los negocios. Como la canción aquella, vive la buena vida. Primero, y este es un consejo que más bien es un principio que viene del principio de racionalidad y es aplicable a economía también. De hecho, hay un libro de Henry Haskell que se llama La economía en una lección. La lección es esa, precisamente, que tenés que ver las consecuencias de tus acciones a corto y a largo plazo. Porque si a corto plazo, por ejemplo, vas a tener placer, y a largo plazo eso te va a hacer sufrir, esa no es una buena vida. Entonces tú lo que querés es vivir una vida prácticamente sin tribulaciones. Es decir que como van a haber adversidades en la vida y a veces uno las busca para superar ciertas cosas, querés tener capacidad para enfrentarlas, porque si no te destruye. Entonces eso, por supuesto, indica que
querés tener una creación de suficiente riqueza para poder enfrentar, digamos, enfermedades o épocas malas, y puedes hacerlo de varias maneras, pues, ya sea con tu propio ahorro o pagando un seguro, puede ser incluso pagando el seguro estatal, ¿verdad? El del IX, para mucha gente eso es. Si tuvieran opciones, tal vez podría haber mejores opciones, pero lo que tú querés es asegurarte, tener una seguridad de que si hubiera un accidente, hubiera algún problema, que eso no sea fatal. Y entonces lo que querés es vivir una vida que dure lo más que pueda durar, dependiendo de ti, porque hay cosas que no dependen de ti, ¿verdad? Y entonces ahí no puedes hacer nada. Pero lo que depende de ti, que sea una vida sin ese tipo de tribulaciones que te van a hacer daño. ¿Qué son ese tipo de tribulaciones? Digamos, tú pensás que te podés... Este es un ejemplo de Epicuro, porque de él viene mucho de esto también. Que podrías robarte algo porque nadie te está viendo, ¿verdad? Y entonces te lo robas. Y decís, ya, qué topado soy, me lo robé, nadie me vio. Pero nunca vas a tener la seguridad de que nadie te vio. Y entonces siempre estás con esa preocupación, peor si fulano tal se dio cuenta, peor si tal cosa. Y vas a estar siempre con esa pena, que tarde o temprano te va haciendo daño. Entonces él dice, precisamente por no haber sido una persona honrada, vas a vivir una vida que ya tiene tribulaciones, tiene problemas. Porque no sabes si alguien se dio cuenta y en un momento dado te van a delatar o qué sé yo. Entonces la vida buena es eso. Y cada quien define, precisamente porque define su propósito, qué tipo de vida quiere vivir, cuál es su vida buena. Puede ser que para alguien su vida buena sea precisamente amasar una fortuna para poder ir a viajar y conocer el mundo. Puede ser que otra persona no se interese tanto en eso, ¿verdad? Sino que tal vez se interesa más en decir, bueno, quisiera tener tiempo para leer todo lo que han escrito. Y esa es su vida buena, ¿verdad? Hay quienes les gusta ir al Ártico, por ejemplo, al Polo Norte, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, ni arrastrado, ¿eh? Ni arrastrado, ni que me lo regalen, ¿verdad? Entonces, pero son dos cuestiones. La vida buena es darte cuenta de que tu tiempo en la tierra, tu tiempo de existencia es limitado, es decir, y hacer las cosas que querés hacer en ese tiempo sin que te causen perjuicio. Esa es la vida buena, ¿no? Sin que te dañen. Y entonces, lo que te decía es que para aplicarlo al empresario, primero, digamos, en la fase personal, tiene que adquirir unos principios que después los va a transmitir a su empresa. El primer principio es el principio de vivir conscientemente. Está muy relacionado con la racionalidad. Vivir conscientemente es estar atento a todo lo que pasa a tu alrededor. Y también atento a lo que pasa adentro de ti. O sea, reconocer tus emociones, ver si corresponden o no a la realidad y corregirlas. Porque las emociones puede ser que te estén avisando algo. Hiciste un mal juicio o tal vez hiciste un buen juicio, pero no estás muy consciente de eso. Traerlo al nivel de conciencia, no tener miedo a todas esas cosas, no tratar de ocultarlo. Luego, relacionado a eso, el otro principio es el de autoaceptación. Es decir, aceptarte como sos, no tratar de reprimir lo que sos, porque solo aceptándote como sos es que puedes enfrentarlo y corregir, si hay algo que corregir, o reforzar, si hay algo que reforzar. Mucha gente reprime, digamos, estados emocionales o reprime su propio ser, no se atreve a decir lo que opina y se reprime. Eso lo aliena, ¿verdad? Es decir, y es malo para él. Es decir, tiene que autoaceptarse. El otro es el de autointegridad, es decir, uno debe ser íntegro con sus propias ideas.
si yo pienso tal cosa, debo actuar según eso, ¿verdad? En inglés se dice walk your talk, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, digo esto y lo mantengo. Y esa integridad tiene que venir de convicciones que sean bien razonadas, porque si no, te va a llevar nuevamente a problemas. El otro principio es el de autenticidad, es decir, muy relacionado al de integridad, es decir, que sos auténtica. No fingís ser quien no sos, ni para ti ni para los demás. Y eso tiene grandes ventajas, es decir, como dicen, sos íntegra, caminás, decís, haces, actuás según lo que decís. Eso le da confianza a los demás porque sabe que sos una persona íntegra y que cuando decís algo de veras lo querés decir. Uh-huh. Y eso para los negocios es muy importante. Que no tienes dobles intenciones. No tienes dobles intenciones. Luego, el otro principio es de la autorresponsabilidad. Aceptar que uno es responsable por las decisiones que uno toma. Pero eso es muy importante. Uno es responsable por las decisiones que uno toma, no por las que otro tomó. Ni uno debe aceptar decisiones o responsabilidades de otros, que uno no tenía ningún control sobre eso, ¿verdad? Digamos, en nuestra cultura uh-huh. hay mucho énfasis en que aceptes responsabilidad por cosas que tú no tienes nada que ver. De entradita, por ejemplo, sos responsable del pecado original, ¿verdad? Que ¿cómo va a ser posible que seas responsable de algo que pudo haber pasado hace millones de años y tú no tuviste nada que ver? O sos responsable de la situación de pobreza de mucha gente cuando tú no tenés nada que ver con eso. Que esto va mucho y es muy común en el empresario. Sí, hay muchos empresarios que tienen ese problema. Que aceptan responsabilidades de cosas que no son causa directa de ellos. Así es. Ok. ¿Verdad? Entonces estos principios, al aplicarlos a su empresa, le sirven para inculcarlos también en su gente. Porque el principio principal cuando tenés tu empresa es, dicho así coloquialmente, mantén bien comidos a tu ejército, ¿verdad? O sea, si no le das de comer a tu ejército, no vas a tener un ejército fuerte. Entonces hay varias cosas que querés hacer. Primero, querés que tus empleados tengan una remuneración acorde a lo que pueden hacer. Y si es posible, querés los mejores empleados y eso cuesta. Claro. Y precisamente tu autoestima es la que te ayuda a buscar los mejores empleados. El que tiene poca autoestima no quiere gente que sea mejor que él, ¿verdad? Porque se siente que entonces lo apachan o tal vez le van a quitar trabajo, qué sé yo. En cambio, el que tiene alta autoestima sabe que, como se acepta a sí mismo, sabe que no es omnisciente, que no lo sabe todo. Y entonces se rodea de la gente que tenga capacidades que probablemente él no tiene, pero que van a servirle para que la empresa funcione. De hecho, una práctica buena ahí es enfatizar las fortalezas de cada uno, no las debilidades. Entonces tú los haces trabajar en lo que tienen fortaleza. No es la empresa el lugar para que lleguen a corregir sus debilidades, sino que para aprovechar sus fortalezas. Luego, tener una relación de respeto con todos, o sea, no ser el jefe que humilla a los demás, sino que esa relación de respeto los ayuda a ellos también a autoaceptarse, a darles responsabilidad. Es muy importante precisamente darte cuenta que la empresa no es una democracia, pero eso no quiere decir que tú no estés abierta a sugerencias, a discusión y a someter tus ideas a la crítica de tu gente. En última instancia, después de la discusión, pues alguien tiene que decir esto es lo que se va a hacer, y claro, ese es el empresario. Pero
el feedback que le dan puede ser muy útil. Y además es importante también para los empleados estar en un ambiente en que no temen decir lo que piensan, porque eso es importante para ti. Ese es el principio de autoconocerse uno mismo y de vivir conscientemente, o sea, no tratar de fingir cosas que no son. Aceptar también que los errores son, como hablábamos antes, un instrumento para hacer correcciones. Entonces, si tú castigas los errores en una empresa, estás matando tu empresa. Es decir, tenés que darte cuenta que van a cometer errores, y cuando se cometen errores, tratar de aprovechar eso como un instrumento para aprender y corregir. No enfatizar el error, sino que enfatizar lo que se puede hacer. En las discusiones también hay que evitar que se vuelvan personales. Lo que querés es que no sean falaces. Exacto. Lo que querés es discutir sobre el problema en cuestión, porque eso es lo que querés, que es la virtud de la productividad. Querés producir un producto o algo. No se trata de ver quién es mejor, quién es peor, ni nada. Eso es irrelevante, ¿verdad? Entonces, pero pasa mucho en las empresas, que se empiezan a pelear porque empiezan a tomar cosas como personales, y eso no es así. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, Warren, Saúl nos manda unos comentarios. Muchas gracias por tus comentarios, y nos dice: todo depende de uno y de nadie más. El éxito no es sinónimo de plata o de posesiones. Y ahí esto me hace reflexionar, Warren, respecto a ¿cuál es la parte objetiva del éxito? ¿Hay una parte objetiva del éxito? Vamos. Claro, y es muy fácil. Vamos al corte y regresamos. Y si quieres que lo mejor de la San Martín llegue a la puerta de tu casa, pues solo marca al 2215-1515, 2215-1515. Si tú vives en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16, lo mejor de la San Martín. Bueno, nos quedamos con la parte de la objetividad del éxito, Warren. Estamos platicando con Warren Orba acerca de cuál es esa moralidad que te hace ser exitoso. Y hay varias preguntas, porque me parece muy interesante. Nos pregunta Luis Gómez, nos dice: buenas noches, ¿y por qué admiramos a los tranzas? ¿O por qué hay gente que admira al tranza? Bueno, yo no admiro a los tranzas. Esa es una, ¿por qué hay gente que admira a los tranzas? Luego dice... Roberto Sandoval dice: buenas noches, espero, y te manda saludos también, Warren, espero poder estudiar pronto con usted. Pues ojalá, porque está abriendo la maestría en filosofía objetivista. Y se ven todos estos temas más a profundidad. Sí. Empecemos hablando de la objetividad del éxito, y por qué hay gente que admira a los que son tranzas. Bueno, la objetividad del éxito es bien sencilla, es decir, cuando tú tenés un propósito, como hablamos, eso establece una jerarquía de qué cosas van a ser de tu interés. Esa jerarquía son los medios para alcanzar ese propósito, pero cada medio también es un fin. Entonces, alcanzás el éxito cuando cumplís con el fin que te propusiste. Y eso lo puedes establecer en cualquier ámbito. El empresarial es uno, pero en cualquier ámbito. Suponete que tú querés, estás con sobrepeso
y querés llegar a un peso ideal y estás con los músculos flácidos y querés mantener un tono muscular, ¿cuándo alcanzaste el éxito? Cuando llegaste a ese peso y tus músculos están firmes. Si tú querés empujar eso más allá, digamos que querés competir en, qué sé yo, si sos mujer con un concurso de fitness, vas a alcanzar el éxito cuando compitas. Si llegas a ese nivel y querés todavía mejorar, querés tener éxitos ganando la competencia. Uh-huh. O sea, no solo acreditándote el derecho a competir, sino ganando la competencia. Y si lo ganas, ahí alcanzaste el éxito. Entonces, en una empresa, si tú te propones, si tú descubrís, digamos, un nicho de mercado que crees que hay que satisfacer y vas a producir un producto, vas a tener éxito si en realidad ese producto es demandado y entonces te va a generar a ti valor y riqueza. La gente cree que el éxito es tener, como decías, un buen carro o tener avioneta o qué sé yo. Eso no necesariamente es el éxito. Esa puede ser consecuencia de cierto éxito que alguien escogió, pero puede ser que a otra persona no le interese, ¿verdad? Entonces, para él eso no significa nada. Entonces, el éxito es realmente conseguir el fin que te propusiste. Ahora, esto me lleva a la segunda pregunta de la admiración hacia los que son tranzas o a los que son estafadores, que podríamos decir, bueno, yo quiero tener éxito acumulando riqueza. Sí. Pero no importa cómo sea. Así es. Y ahí viene la parte del tranza. ¿Esto realmente es un éxito? Si yo logro estafar a medio mundo y tener y acumular dinero, y la segunda parte es porque hay gente que admira eso. Bueno. Primero porque no todo el mundo piensa bien. Ese es el primer asunto. El que lo admira no está pensando bien y el tranza tampoco está pensando bien. Pensar bien, como vimos al principio, es ver las consecuencias inmediatas y las consecuencias a largo plazo. Entonces, el estafador logra tener consecuencias inmediatas, digamos que consiguió a base de estafa. Y la única forma en que eso podría ser un éxito para él es si se muere inmediatamente. Es decir, empieza a disfrutar de su riqueza y se muere. Porque se murió, digamos, antes de que lo descubrieran y lo metan preso. Pero si no se muere, eso se vuelve un calvario. Un caso famoso fue el de Bernie Madoff. Uh-huh. Bernie Madoff estafó a mucha gente y cuando lo pescaron, pues paró en la cárcel. Su hijo se decepcionó tanto de su padre que se suicidó, perdieron todo, en fin. ¿Qué tiene de admirable eso, verdad? Entonces, el que está admirando eso piensa que tener dinero, ese es el éxito. No se da cuenta que hay que crear esa riqueza y tampoco le importa que fue mala vida y que lo puedan meter a la cárcel por esa conducta criminal y después vivir una vida espantosa. Entonces el precio, digamos, por ese momento de riqueza no compensa el sufrimiento que va a tener después. Y eso es precisamente porque lo admiran, porque no están pensando correctamente. O sea, al final no están pensando, como bien dices, que pensar bien implica también pensar en el largo plazo. Exactamente. Y no piensan en esto. También nos preguntan y nos mandan otros mensajes. Nos dice Carlos, hola, muy importante, la empresa no es una democracia. Cuando se trabaja con muchos de la misma edad, eso cuesta entenderlo y más aún aplicarlo. Sí. Siempre uno quiere quedar bien con todos y es imposible. Eso es imposible. Y alguien tiene que tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces sí se pueden discutir las propuestas, pero ningún comité logra que una empresa ande. Eso no se da. Siempre hay alguien que toma la decisión final. Es decir, la importancia de la discusión de ideas es que como uno no es infalible, uno somete sus ideas al escrutinio de los demás y también pueden surgir buenas ideas de la discusión y cambiar el rumbo. Es decir, parte de la autoaceptación de uno mismo es darse cuenta que uno no es infalible, que uno es falible y que uno puede cometer errores.
Y parte de la responsabilidad es aceptar esos errores, pero corregirlos, porque el propósito, al fin de cuentas, es que la empresa cree valor. Entonces, si me equivoqué aquí y me lo señala alguien, no me debo enojar con ese alguien, al contrario, debo estar agradecido con ese alguien y corregir. Parte de cómo debe operar una empresa en ese sentido también es darle responsabilidades a cada quien según sus fortalezas, como te he dicho, pero darles también las herramientas para poder ejercerlas y la libertad para poder ejercerlo. Digamos, una de las virtudes que tenía Giancarlo Ibargüen para manejar la universidad, que era el precisamente rector de la Universidad Francisco Marroquín, era darle libertad a cada uno de los directores y cada uno de los decanos para que funcionaran autónomamente. Y entonces eso funcionaba muy bien. Pero él creía en el orden espontáneo y creía en esa idea. Pero eso es muy importante también. Tú tenés una empresa y tenés que darle su lugar a cada quien y ayudarlo a que sea más eficiente según su fortaleza. Eso incluye también a aquella persona dentro de tu empresa que no es tan social, ¿verdad? Porque hay algunos que son un poquito antisociales, que andan bailando al otro ritmo, solitos ellos, son solitarios y todo, pero son gente que puede ser muy productiva y que piensa diferente y piensa muy bien. Esos también son muy valiosos en la empresa, ¿verdad? Y hay que ser consciente y entender sus fortalezas. Así es. Ya estamos por irnos, pero nos mandan también otro comentario. Nos dice Julia del Carmen, nos dice, la competencia entre colaboradores por bonos por venta, premios entre otros, crea egoísmo y envidia. ¿Hasta dónde es buena esta estrategia del gerente? En realidad no sé cómo es esa competencia. Es decir, si tú tenés, por ejemplo, tus vendedores y los vendedores trabajan por comisión, Uh-huh. pues esa es una competencia y gana más el que más vende. Ajá. Y eso creo yo que es correcto. Ahora, si por ejemplo pusieran el que llegue el que obtenga las mayores ventas y pase tal nivel, por ejemplo, vamos a suponer 500,000 quetzales en el mes, el que venda más de 500,000 y el que llegue más arriba de eso tiene un premio. O sea, el que supere esa meta, no todo, sino el que supere su base. Esto haría que hay un único premio, se compite por él. Esto, ¿cómo hacerlo sano sin que cree, pues yo no digo envidia, no digo egoísmo, pero sí envidia? Porque creería que la envidia es que no sé, porque no sé cómo sería esa competencia. Es decir, envidia de la mala sería si, por ejemplo, porque tiene algunas ventajas sobre los otros, que no es meramente competencia, sino de, no sé. Es decir, y no creo que sea una muy buena práctica en la empresa. Sí creo que una buena práctica en la empresa es que tú seas recompensada según tu productividad. O sea, ser justo. Ser justo, sí. Es decir, si tú vendiste más, ganas más. Si vendes menos, pues ganas menos. Tenés... luego, otra cosa sería con los que hacen diseños, digamos. Entonces ahí, obviamente, pues el más productivo es el que puedes tener un escalafón de sueldos y ascendés a la gente por mérito, no por tiempo, ¿verdad? No porque tenés tanto tiempo en una empresa vas a ascender, sino que porque sos más productivo. Entonces ahí sí estás recompensando la productividad, ¿verdad? Bueno, pues el tiempo se nos ha ido volando. Muchísimas gracias, no solo por hoy, sino por el mes que estuviste viniendo. ¿No crees que recomendemos libros? Sí, antes de irnos, me gustaría que me dijeras qué podrían leer los empresarios y que ojalá estos 4 miércoles que hemos platicado sobre estos temas le hagan razonar, pensar, cuestionarse cuáles son las ideas que hay detrás de su toma de decisiones, de su toma de acciones y que puedan tener otros elementos para
para tomar mejores decisiones? Pues uno es ese que tenés ahí, que se llama Why Businessmen Need Philosophy. Y son varios autores, ¿verdad? Entre ellos Ayn Rand, Harry Binswanger. Creo que en ese que tenés ahí está también Gate, porque es un compendio de artículos relacionados a Peikoff también, a los negocios. Otro que es excelente, y ese tal vez el que yo recomiendo más, es de Nathaniel Branden, y ese se llama Self-Esteem at Work. Sí, en español lo tradujeron como la autoestima en el trabajo. Sí. Y entonces de Nathaniel Branden. Sí, porque ese precisamente está orientado a lo que pasa en una empresa. Pues ahí tienen 2 recomendaciones, y muchísimas gracias, Warren, por habernos acompañado este mes. Encantado. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.